Judy comenzó a leer el texto inmediatamente después de cenar, y según iba avanzando sentía dentro de sí un profundo agradecimiento, porque sabía que su vida iba a cambiar de una forma que superaba sus esperanzas más descabelladas. La terminología cristiana del curso no le supuso ninguna gran dificultad, porque, según Bill le había explicado, él creía que el curso lo usaba porque el cristianismo predomina en Occidente y a la mayoría de la gente le sería más fácil identificarse con ella. Le comentó también que una parte del lenguaje cristiano tradicional había sido reinterpretado en el curso. Por ejemplo, le dijo: la palabra expiación en el curso tiene un significado diferente que en el cristianismo tradicional. En el curso significa la corrección de la percepción equivocada de que estamos separados de Dios. El Espíritu Santo, añadió, se define como la voz de Dios dentro de cada uno de nosotros. Es nuestra guía y conexión con el Creador. Eran las 5 de la mañana cuando Judy dejó el escrito y se dispuso a dormir. Había estado leyendo 8 horas sin parar y aunque sabía que no era la forma adecuada de leer el curso, si realmente se quería estudiar, se sintió obligada a ver la impresión que le producían diversos fragmentos de los 3 volúmenes. Sin querer explicárselo intelectualmente, estaba segura de que el curso iba a ser la base de su forma de vivir para el resto de sus días. Antes de quedarse dormida, algunas frases del curso se repetían en su cabeza. Se sentía abrumada por la verdad y la intuición que expresaba el material. Le había impactado de forma especial una frase que había leído y memorizado en el capítulo Curación y Totalidad. La mente sin culpa no puede sufrir. Cuando está sana, la mente cura al cuerpo, porque ella ha sido curada. Cuando leyó aquello, enseguida pensó que su úlcera pronto pertenecería al pasado, y justo antes de sumirse en el sueño tuvo la certeza de ello. A la mañana siguiente, Judy llamó por teléfono a Helen para contarle lo enormemente hermoso y significativo que era aquel material, y le preguntó si ella y Bill se detendrían un momento de camino a sus casas porque había un montón de preguntas que quería hacerles acerca del curso. Helen dijo que le gustaría pasarse y que si Bill estaba libre seguro que la acompañaría. Así comenzó una serie de reuniones casi diarias que Judy mantuvo con Helen y Bill y también con Ken, quien para entonces era tan importante para la gestión del curso como Bill o Helen. En el transcurso de sus sucesivas reuniones a lo largo de los 3 años siguientes, se desarrolló entre ellos un sentimiento de profundo amor, conexión y compromiso mutuo. 10 días después de recibir el curso de Helen y Bill, Judy tenía programado ir a California para asistir a una reunión relacionada con su trabajo en la fundación y visitar a su supervisora doctoral, la doctora Eleanor Criswell. Preguntó a Bill y a Helen si podía llevarse el material y mostrarlo a algunos amigos que sabía que estarían interesados. California estaba a 5.000 kilómetros y nadie nos conoce allí, comentó Bill con desenfado. Las 7 carpetas, con las 1.500 páginas, pesaban casi 10 kilos y aunque Judy no las había sacado de su apartamento desde que las recibió, ya tenía idea de lo pesadas y voluminosas que resultaban de mover. Cuando se preparó para ir al aeropuerto, la única forma de transportarlas que encontró fue en un carro de la compra, pero incluso antes de encajarlas allí, supo que tendría que hacer algo para que en el futuro fueran más transportables. En el avión tuvo 6 horas de tranquilidad para pensar en el curso y darse cuenta de que había muchos amigos suyos que iban a querer copias una vez que les hablara de él. No sabía cómo iba a poder satisfacer sus peticiones, pero se acordó del primer principio de los milagros en el texto. No hay orden de dificultad en los milagros. Y concluyó que aquellos que tuvieran que tenerlas, las conseguirían de alguna manera.
Una de las primeras personas a quienes mostró el curso fue a James Bolen, editor de la revista Psyche, una publicación de alta calidad, quizá la más respetada en su área. La revista se interesaba por una amplia variedad de temas y los artículos más destacados incluían entrevistas con personalidades como el Dr. J. B. Rhine o Richard Bach, autor de Juan Salvador Gaviota. Naturalmente, Jim Bolen estaba interesado en saber de qué forma había sido recibido el material por la escriba, pero cuando Judy le habló de los contenidos del curso y le mostró algunas de las secciones específicas, él reconoció que tenía entre las manos el manuscrito más especial que hubiera visto nunca y sintió el deseo de involucrarse con él personalmente. Surgió entonces el problema de cómo podía trabajar con el curso si Judy tenía solo una copia, con lo que Jim decidió hacer fotocopias. Debido a sus conexiones con editores, pudo tenerlo hecho en 24 horas y por solo $48. Obviamente, esta no sería una solución muy práctica en el futuro. El material presentado de esta forma era demasiado pesado y Judy no podía seguir prestándolo por 24 horas a todo el que lo quisiera. A pesar de ello, se fueron desarrollando formas de hacerlo. La copia de Jim comenzó a ser reproducida y las copias fueron copiadas a su vez. En poco tiempo hubo más de 100 personas en el área de San Francisco que estaban en posesión de un curso de milagros. Poco después de llegar a San Francisco, Judy mostró el curso a Eleanor Criswell, su supervisora doctoral del Instituto de Psicología Humanista, quien no tardó en reconocer la importancia del material. Muchísima gente va a querer esto, dijo. Vas a tener que hacerlo más manejable antes o después, y cuanto antes mejor. Está claro, Eleanor, pero ¿cómo lo hago? Costaría mucho dinero publicar este libro. Depende de cómo lo hagas. Yo tengo una pequeña editorial llamada Editorial de la Persona Libre y estoy familiarizada con la reproducción y encuadernación de documentos. Podemos hacer fotocopias reducidas de las hojas mecanografiadas que tienes, encuadernarlas con cubiertas de papel y por el momento servirán perfectamente a tus propósitos. ¿Todo esto se podría condensar en un volumen?, preguntó Judy sin creérselo mucho. No, probablemente necesitarías 3 o 4 volúmenes y la letra acabaría siendo bastante pequeña, pero sería legible. Pero, ¿por cuánto lo podrías hacer?, preguntó Judy. Eleanor dijo que no lo sabía, pero que en cantidades de 100 unidades el costo estaría entre $30 y $40 la unidad. Esto significa que tendríamos que venderlos a $45 porque querré regalar algunos a la gente que no pueda pagarlos. Eleanor le dijo que incluso el precio de $50 era mejor publicarlo así que pagar el mismo dinero por 10 kilos inmanejables de fotocopias. Judy pensó en consultar la idea con Helen y Bill, y cuando llamó, la respuesta de Bill fue muy previsible. Hagamos lo que el curso nos dice que debemos hacer. Preguntémonos. Los tres se sentaron en silencio aquella tarde y pidieron una respuesta. Cada uno de ellos obtuvo la misma respuesta afirmativa y además se les aconsejó que obtuvieran los derechos de autor para adecuarse a las prácticas editoriales. De esta forma se puso en marcha la impresión de la primera edición de un curso de milagros. Antes de colgar, Judy añadió que en el área de San Francisco había tanto entusiasmo por el curso y tantas preguntas que no se sentía capaz de responder, que pensó que sería de gran ayuda que Helen, Bill y Ken pudiesen trasladarse allí durante un par de semanas. Bill y Helen decidieron que estaría bien hablar de manera informal sobre el curso a unas pocas personas, a 5.000 kilómetros del hospital, y como iban a tomar vacaciones, les encajó
muy bien en sus planes. Judy comentó a algunos amigos que Helen y Bill iban a ir al área de la Bahía de San Francisco durante unos días y que estaban dispuestos a hablar sobre el curso a un número reducido de gente. En una semana se constató que había mucha gente interesada en asistir a aquella reunión, y una vez fijada la fecha de su celebración, hubo más de 100 personas que confirmaron su asistencia. Para poder dar cabida a todos, Judy alquiló una sala de conferencias en el hotel donde Helen se alojaría. Desde el principio de aquella primera reunión, se vio que la gente que había fotocopiado el curso se planteaba las preguntas y el trabajo de forma muy seria. Las preguntas y las respuestas se prolongaron hasta más allá de medianoche y sin embargo Helen no mostraba signos de fatiga o incomodidad. Cuando se iba, comentó a Judy: el interés de esta gente me llega mucho más hondo de lo que hubiera imaginado. Al final de su estancia, que se prolongó 4 semanas, se habían reunido con más de 500 personas y Judy pudo ver claramente la satisfacción que sentían Helen y Bill al ver cómo el curso afectaba a las vidas de la gente, compensándoles más que de sobra por la ansiedad que sentían por proteger su vida privada. Capítulo 8. Los primeros 100 juegos de un curso de milagros le fueron servidos a Judy 7 semanas después. Cada uno estaba formado por 4 volúmenes. 2 incluían el texto completo y los otros recogían independientemente el libro de ejercicios y el manual para el maestro. Sus dimensiones eran las de un libro de bolsillo, 12 centímetros de ancho por 20 de alto, pero el tamaño de letra era un 30% menor que en el material original y se hacía difícil de leer. Sin embargo, de esta forma al menos era fácil de transportar, con lo que en una semana se distribuyeron 80 de los 100 lotes en el área de San Francisco y los restantes viajaron a Nueva York con Judy. En vista de que esta veintena se distribuyó en 4 días, Judy envió un SOS a Eleanor para imprimir otro centenar, pero antes de que le fueran servidos ya tenía casi 100 nuevas peticiones. Para aquel entonces Judy compartió con Helen, Bill y Ken en una de sus reuniones que tenía problemas para entender parte de la terminología del curso, por lo que le gustaría que hubiera un glosario de términos. Bill le dijo que ya lo había comentado varias veces con Ken y Helen, pero sin resultado. ¿No podrías pedir ayuda a la voz para clarificar algunos términos?, preguntó Judy a Helen. Esta respondió que por supuesto que podía preguntar, lo cual no significaba que obtuviera respuesta, añadiendo: si la respuesta es igual de larga que el resto del material, no estoy segura de querer oírla. Aquella noche Helen se sentó en silencio en su casa y pidió ayuda. La voz volvió y lo que oyó fue el principio de la clarificación de términos, que acabaría incluyendo 11 de los mismos frecuentemente usados en el curso. Esta breve sección, posteriormente añadida al manual para el maestro, se transcribió en menos de 9 semanas. De cualquier forma, aquellas semanas no fueron nada tranquilas para Helen, debido a una serie de reuniones de trabajo a las que debía asistir y el trabajo subsiguiente producido por ellas. Su entorno profesional le resultó especialmente tenso. Una tarde, que se encontraba muy fatigada, se sentó en su despacho con Bill y Ken y comenzó a leerles el nuevo material que había anotado. Repentinamente se detuvo y comenzó a quejarse de lo mucho que el curso interfería en su vida y de la pérdida de tiempo que le suponía. ¿Realmente no crees que es una pérdida de tiempo, verdad?, le preguntó Ken. Desde luego que sí, pero ya sabes lo hermoso y significativo que es el material.
¿Para quién?, refunfuñó. Para quien quiera leerlo. Bueno, pues yo ya no quiero escribirlo, contestó, ni tampoco leerlo. Ken lo intentó de nuevo. Bien, en ese caso ya no hay razón para que lleves tu cuaderno de taquigrafía contigo. ¿Por qué no lo tiras a la basura? Y diciendo esto se acercó, tomó el cuaderno y con la habilidad de un jugador profesional lo encestó en la papelera. Bueno, comentó según se erguía, esto simplificaría mucho tu vida, y sin esperar respuesta salió de la oficina seguido rápidamente por Bill. A la mañana siguiente, a las 6:15, sonó el teléfono en casa de Ken, justo en ese momento en que estaba dando comienzo a una sesión de terapia con uno de sus pacientes. Cogió el teléfono. Era Helen, que estaba aterrorizada. Ken, no puedo encontrar mi cuaderno. Lo he buscado por todas partes. Tiene que estar en algún lugar. Helen, mira los papeles que te llevaste a casa anoche. Los he revisado ya 3 veces, explicó nerviosa. ¿Dónde podrá estar? Helen, ahora tengo un cliente, respondió Ken. ¿Por qué no? Oh, Dios, exclamaron a la vez. La papelera, recordó Ken, quedándose boquiabierto. Olvidé sacarlo. Me puse al teléfono y... ¿Qué vamos a hacer? Llama a Bill. Quizá pueda avisar al encargado de la limpieza. Helen colgó y de inmediato llamó a Bill a su casa y le contó lo sucedido. Bill tranquilizó. Le dijo, no te preocupes, llamaré al celador y le diré que retenga la basura hasta que llegue yo. ¿Cómo puede hacer una cosa así?, se preguntaba Helen después de colgar. Bill llamó al hospital inmediatamente e intentó hablar con el celador, pero no tuvo suerte. Todo lo que sabía era que la basura se recogía antes de medianoche y era llevada al incinerador del hospital para que se quemara a las 6 de la mañana. Bill colgó el teléfono, se puso la ropa y salió corriendo a coger un taxi. La carrera hasta el hospital le pareció interminable, a pesar de que llegó en menos de 20 minutos. Aunque no pudo localizar al celador del edificio, encontró a un ayudante que le confirmó que el encargado normalmente incineraba la basura a las 6 de la mañana, aunque aquel día aún no le había visto. Bill le contó al ayudante la importancia del asunto, y éste le llevó al lugar en que almacenaban la basura antes de quemarla. Abrieron la puerta y Bill suspiró aliviado cuando vio la habitación repleta de bolsas llenas de basura. Debía de haber unas 40, y como todas eran parecidas era imposible decidir por dónde comenzar la búsqueda. A Bill no le agradaba mucho la idea de registrar toda aquella basura que incluía todo tipo de sobras y excrementos de los animales de los laboratorios, pero sabía que tenía que hacerlo. Silenciosamente pidió ayuda y cogió 2 bolsas. El asistente tomó una y le dio la vuelta. Bill revolvió entre los desperdicios, pero no vio el cuaderno. Ayudó al asistente a rellenarla de nuevo y abrió la segunda bolsa. El asistente la vació e inmediatamente Bill localizó el cuaderno y dio gracias en silencio por el milagro. Cuando se estaban limpiando, el hombre que generalmente incineraba la basura entró apresuradamente. Lo siento, llego tarde, no me encontraba bien. Este episodio tuvo un impacto vital en Helen al convencerla del verdadero compromiso que tenía con el curso. No podía negar la sensación de pérdida que sintió al pensar que el cuaderno había sido destruido. Poco después de que pidiera los terceros 100 lotes de libros en edición de bolsillo, Judy recibió una llamada de una amiga que tenía una pequeña editorial y quería hablar con ella sobre la posibilidad de publicar un curso de milagros comercialmente. Judy sabía que no podía tomar ninguna decisión sin contar con Bill, Helen y Ken. Evidentemente esto significaba que cuando había alguna propuesta, solo tomaban decisiones después de que cada uno de ellos hubiera pedido ayuda a su guía interna, o como dice el curso, al Espíritu Santo. En la reunión siguiente, los 4 se sentaron en silencio y pidieron ayuda. Lo que los 4 escucharon fue que la amiga de Judy no debía editarlo. Siguieron
este procedimiento media docena de veces a lo largo de los siguientes meses, porque a medida que más gente se enteraba de la asistencia del curso y lo pedía, los editores comenzaban a mostrarse interesados. Judy sabía que el material tenía que ser publicado de forma adecuada, pero no tenía idea de cómo hacerlo. El número de gente que llamaba a la fundación para hablar con Judy acerca del curso siguió aumentando. Muchas eran personas a las que ella conocía, pero también había muchos desconocidos que habían oído hablar de los libros por un amigo. Otra gente a la que no había visto en años llamaba para preguntar cómo podría conseguir los libros que había visto en la casa de un amigo. Lo más desconcertante era que el número de llamadas no guardaba ninguna proporción con el de los libros que habían sido distribuidos. Las fotocopiadoras deben estar haciendo horas extras, solía comentar Judy a Bob. Llamaba a todo tipo de gente, psicólogos, educadores, pastores, gente del mundo de los negocios, estudiantes, universitarios, católicos, protestantes, judíos, negros, blancos y orientales. La universalidad en la demanda del libro parecía ser total. En febrero de 1976, una vez más se agotaron los libros. La tercera partida de 100 lotes se distribuyó entre una lista de espera de gente que los había reservado antes de que Judy los recibiera. Pero cuando cada uno del círculo preguntó si se debían imprimir otra tanda igual, la respuesta fue no. No lo entendían porque la demanda iba en aumento en vez de disminuir y no había otra forma de satisfacerla que no fuera imprimiendo más libros. Quizá la gente que viene a vernos hoy serán los indicados, suspiró Judy. Aquel grupo le fue presentado a través de John White, un viejo amigo de Judy, que era un respetado autor y editor. A medida que el grupo expresaba sus actitudes, intereses y creencias a todo el mundo, le pareció obvio que eran personas muy espirituales que podrían cuidar de la andadura del curso de manera responsable y digna. Los cuatro tenían una sensación muy positiva y estaban entusiasmados con la idea de que gente tan adecuada les hubiera sido enviada para ayudarles a hacer el curso asequible de la forma menos comercial posible. Agradecieron a John que hubiera traído a sus socios y Judy le dijo que volvería a contactar con él una vez que hubieran preguntado a su guía sobre aquel asunto. Después de que el grupo se hubiera ido, los cuatro se sentaron en silencio y preguntaron si esas eran las personas que debían publicar el curso. A la mañana siguiente, temprano, sonó el teléfono y Bob lo cogió. La operadora le dijo que había una llamada personal para Judy, desde México. Cuando Bob preguntó quién llamaba, la voz al otro lado de la línea telefónica se identificó como Reed Erickson. Bob recordó que era el fundador de la Fundación Educativa Erickson, en la que trabajaba Zelda, una amiga de Judy. Zelda Supplee había presentado Eric a Judy una noche hace ya 3 años, y esa fue la única vez que Judy o Bob le vieron o hablaron con él. Bob soltó el teléfono y le dijo a Judy que tenía una llamada de larga distancia de Reed Erickson. Eric. Parecía confusa cuando cogió el teléfono, pero Eric fue directamente al grano. Zelda le había enviado una copia del manuscrito original de un curso de milagros unos meses antes y quería decirle a Judy que su vida no era la misma desde entonces. Continuó hablando sobre la belleza del lenguaje, la verdad de las ideas y lo práctico de las lecciones, y dijo que estaba estudiando el curso con un grupo de amigos. Entonces la apremió para que publicara el material de forma inmediata y encuadernado en tapas duras, con el respeto que merecía. Judy le dijo que ella y sus socios habían llegado a la misma decisión la noche anterior, pero que lamentaba no disponer del dinero necesario para publicarlo en ese tipo de encuadernación. «¿No entiendes, Judy?», le dijo Eric.
te llamo para decirte que he sido guiado recientemente a vender una propiedad y con esos ingresos quiero financiar la primera edición en tapas duras de 5.000 lotes de un curso de milagros. Debe ser hecho de forma adecuada y tan pronto como sea posible. Judy se quedó con la boca abierta e inmediatamente llamó a Helen y a Bill para darles la noticia. «Ya lo ves, Judy», dijo Bill con hilaridad. «Realmente no hay ninguna clase de dificultad en los milagros». Cuando Judy volvió a reunirse con Bill, Ken y Helen, después del fin de semana, ésta comentó que tenía la clara sensación de que como la fundación iba a editar un curso de milagros, deberían cambiarle el nombre. Investigación parasensorial, dijo, es equívoco e inapropiado para el enfoque del curso. Aquella idea no se les había ocurrido a los demás, pero cuando Helen la mencionó, todos sintieron que tenía razón. Lo siguiente que hicieron fue preguntar cuál debía ser el nuevo nombre de la fundación. Aquella tarde, cuando se sentaron en silencio y preguntaron, no recibieron respuesta. Judy y Bill coincidían en que habían oído que el nombre debía cambiar, pero ni ellos ni Ken habían recibido respuesta directa a la pregunta. Decidieron que volverían a intentarlo en otro momento. Al día siguiente, Bill llamó a Judy para decirle que Helen había recibido un nombre la noche anterior. Sin preguntar nada, le había venido la imagen de una puerta de hierro forjado en una placa sobre ella. Cuando se acercó a mirar pudo leer Fundación para, y luego venía un espacio en el que había escrito algo ilegible, aunque después se podía leer la palabra paz. No sé cuál es el significado de las puertas de hierro, dijo Bill, y tampoco lo sabe Helen, pero los dos creemos que lo que vio está relacionado con el nuevo nombre de la fundación. Aquella tarde el grupo se reunió para comentar la información recibida por Helen. Todos tenían claro que el nombre no debía ser Fundación para la Paz, ya que no les parecía suficientemente específico. El propósito del curso, dijo Helen, es ayudar a encontrar la paz interior. De forma casi simultánea, Ken, Bill y Judy, cada uno de ellos dijeron, paz interior. Desde ese momento quedó claro que el nuevo nombre debía ser Fundación para la Paz Interior. Los primeros juegos de la primera edición encuadernada en tapas duras de un curso de milagros se sirvieron el 22 de junio. Aquella noche hubo una fiesta en casa de Judy y Bob. Celebraron simultáneamente la primera edición del libro y el cumpleaños de Douglas Dean, el profesor responsable de que Judy llegara a conocer a Helen, Bill y Ken. Todos se sintieron sorprendidos por lo rápido que se había realizado la impresión y en uno u otro momento de la noche cada uno de ellos cogió los libros para acariciarlos suavemente como si quisieran asegurarse de que realmente estaban impresos. Cuando trajeron el pastel de cumpleaños, Judy hizo un pequeño discurso para agradecer todos los milagros que habían permitido que los libros nacieran de aquella forma. Comenzó con las imágenes de Helen y la voz y siguió con toda la lista de milagros hasta el de cómo se había financiado aquella edición. Y cuando tomó los libros en sus manos, supo sin sombra de duda, como todas las demás personas en la habitación, que escuchando a sus voces internas, un curso de milagros había sido hermosamente guiado hasta su perfecto nacimiento. Reed Erickson, de la Fundación Educativa Erickson, regaló las primeras copias del libro a más de 200 de sus amigos, personales y conocidos, aquellos que él sintió que se podrían beneficiar. Estas personas vivían por todo el país y muchos de ellos eran líderes en sus respectivas profesiones. Como resultado, el curso comenzó a tener una excelente difusión de forma casi inmediata.
Otros miembros del grupo enviaron asimismo copias de regalo y Bill envió una Hugh Lynn Case que les había ayudado tantos años atrás. Y además, la fundación había acumulado una lista con más de 200 nombres de gente que solicitaba información sobre el curso. Fueron informados de que ahora podían adquirirlo en el nuevo formato. Los planes de Judy incluían un viaje a California aquel verano. Al irse se llevó 64 juegos e hizo enviar otros tantos para poder proporcionárselos a quienes lo pidiesen. No tenía ni idea de cómo se venderían ni a quién, pero sabía que si estaban disponibles, la gente que debía tenerlos sería guiada hasta ellos. Cuando Judy llegó a California, inmediatamente se puso en contacto con Jim Bolen, el editor de Psíquica, quien le insistió para que dirigiese un grupo de trabajo sobre el curso. Una de las noches siguientes, Bill, Helen y Ken habían acordado pasar algún tiempo en California con Judy, y como iban a hacer el viaje al cabo de unos pocos días, Judy y Jim reunió un grupo de unas 25 personas que habían estado trabajando con el material. Existía en general una gran sensación de dedicación al curso, y las historias que se contaron aquella noche sobre las transformaciones de tantas relaciones eran el testimonio del incuestionable valor práctico de los principios en los que estaba basado. Naturalmente, este fue el aspecto que más les gustó a Helen y a Bill de la reunión de aquella noche y de las otras que siguieron a lo largo de aquel mes de estancia en el área de San Francisco. Les resultó también muy gratificante tener la oportunidad de conocer a Reed Erickson, que estaba de visita en esa ciudad en aquel momento. El 14 de julio se les presentó la oportunidad de celebrar el cumpleaños de Helen y hacer los honores a Eric por su especialísima intervención en la publicación del curso. A partir de la primera reunión, todo el mundo deseaba adquirir para sí ejemplares de la nueva edición. Judy se dio cuenta de inmediato de que los 128 lotes que había traído consigo no iban a ser suficientes para todos los que querían libros. A la mañana siguiente llamó a Nueva York y pidió que le enviaran otros 100 juegos. A mediados de julio comenzaron a llegar pedidos por correo solicitando el curso, de modo que cada día Bob abría 3 o 4 sobres con peticiones de libros. Entonces se autoproclamó presidente del Departamento de Atención Postal de la Fundación, lo que significaba que cada día cuando llegaba a casa después de trabajar todo el día en la agencia de inversiones, abría el correo, escribía las etiquetas de envío y las fichas para el archivo y mandaba las primeras a Long Island, que era el lugar donde estaban almacenados los libros y desde donde se enviaban. A Bob le resultaba desconcertante comprobar que gente de zonas donde el curso no había sido introducido pudiera haber oído hablar de los libros con tanta rapidez. Durante las primeras 6 semanas llegaron encargos desde 23 estados, entre los que se encontraban Florida, Texas, Louisiana, Minnesota y Washington, y también desde algunas localidades de Canadá. Entre tanto, Jim Bolen, que había estado trabajando con el material durante casi un año, reconoció lo profundamente que el curso había afectado su vida y la de las personas a su alrededor, y decidió que se debería escribir un artículo especial para la revista Psíquica. Cuando conoció a Helen y a Bill el verano anterior, se habían establecido entre ellos una conexión y un respeto mutuo inmediatos. Especialmente Helen mostraba un cariño particular por Jim y le gustaba estar con él. Sin embargo, cuando les dijo a Helen y a Bill que quería hacer un artículo sobre el curso y que le gustaría que ellos fuesen parte del artículo, Helen se resistió de forma inmediata. Bill reconoció que ella reaccionaba así debido al miedo, pero tuvo que reconocer que él tampoco tenía una sensación muy positiva hacia aquella idea.
Judy, por otro lado, sentía que los lectores de Jim eran justo el tipo de gente a la que le interesaría mucho leer sobre el curso. Así que hicieron lo que el curso pide que se haga constantemente. Se sentaron en silencio y preguntaron a su ser interno si debería hacerse el artículo. Para sorpresa de Judy, su propia respuesta fue no. Y sin preguntar siquiera supo que los demás habían recibido la misma contestación. A Judy no le gustó aquella respuesta porque Jim era su amigo, y su mente lógica le decía que debía tener el artículo para su revista psíquica. Sugirió a los demás que sería bueno volver a preguntar, solo que esta vez preguntarían por qué el artículo no debía escribirse. La respuesta fue clara y Helen la expresó de forma concisa. He oído que el curso no debe ser asociado de forma alguna con lo psíquico, dijo. Su impulso es espiritual, metafísico y psicológico y no debe confundirse con lo psíquico. La claridad del mensaje no dejaba lugar a dudas y aunque tanto Judy como Jim se sentían decepcionados, ambos sabían que la respuesta recibida era correcta. A lo largo de las 5 semanas siguientes, Judy fue invitada a hablar sobre el curso en una serie de reuniones en la zona de la bahía de San Francisco. Las solicitudes provenían de grupos de educación para adultos, grupos de psicología, organizaciones espirituales o de estudiantes del curso que habían formado sus propios grupos de estudio. En todas estas charlas, al igual que en las organizadas por Jim Bolen a principios del verano, destacaban la dedicación y la firmeza de propósito de una forma que Judy nunca había visto antes cuando daba conferencias sobre temas relacionados con parapsicología. Cuando Judy regresó a Nueva York a finales de agosto, casi 400 juegos de libros habían sido pedidos por correo. Llegaban 3 o 4 solicitudes diarias y aunque seguían llegando más de California, donde Judy, Billy, Helen y Ken habían estado aquel verano, era evidente que la información se estaba extendiendo por todo el país de boca en boca. Por ejemplo, llegaba una orden de envío de una ciudad de Oregón y a las pocas semanas comenzaba a llegar más desde la misma ciudad. Entretanto, comenzaron a surgir espontáneamente grupos de estudio sobre un curso de milagros en muchos puntos del país como Nueva York, Long Island, Chapel Hill, Houston, Washington D.C., Chicago y en el norte y sur de California. En estos grupos, los estudiantes se reunían para compartir experiencias y ayudarse mutuamente a aprender a vivir según los principios del curso. En aquel tiempo, Judy recibió invitaciones de diversos grupos de Nueva York para introducirlo. Cada vez que recibía una invitación, preguntaba a Billy y a Helen si querían acompañarle y cada vez obtenía de ambos el mismo previsible no, gracias, por respuesta. Sin embargo, en noviembre, cuando pidieron a Judy que diera una charla sobre el curso en el Club de Parapsicología de las Naciones Unidas, Bill finalmente decidió ir con ella. No le importaba mientras se tratara de un grupo reducido de gente, ya que no creía que ningún miembro de la ONU tuviera algo que ver con el hospital en el que trabajaba. En aquel mismo mes, Bill recibió una llamada de Hugh Lynn Case agradeciéndole mucho los ejemplares que había recibido como regalo y le dijo que creía que realmente era uno de los documentos metafísicos más importantes que conocía. Continuó diciendo que a la librería de la Asociación para la Investigación y la Iluminación le gustaría poner los libros a la venta y pidió a Bill si podía encargarse de que fueran enviados en depósito 10 lotes de libros a Virginia Beach. Esta fue la primera librería en la que un curso de milagros se puso a la venta. Para Bob, uno de los aspectos más satisfactorios del cargo de presidente del departamento de correos en la fundación era el de leer y contestar
el continuo flujo de cartas de todos aquellos a quienes el trabajo con el curso había afectado profundamente. Llegaban cartas de gentes procedentes de cualquier tipo de fe o tradición, quienes en su mayoría relataban cómo, aplicando los principios del curso, diversas relaciones inarmónicas habían comenzado a sanar. Muchas de las cartas hacían referencia a los milagros ocurridos cuando quienes las escribían comenzaron a aplicar los principios del curso, milagros que les ayudaron a cambiar radicalmente la dirección de sus vidas, milagros que siempre tenían como base la percepción recientemente adquirida de que el amor está siempre presente. A veces las cartas contenían relatos muy inspirados de cómo había ocurrido lo imposible, mientras que otras simplemente expresaban su agradecimiento a la Fundación por poner a disposición del público estos libros tan prácticos. Las cartas comenzaron a llegar a finales de otoño de 1976 y hasta el día de hoy continúan llegando regularmente. Mientras Bob tomaba a su cargo el trabajo administrativo, Judy pasaba mucho tiempo viendo a gente que había oído hablar de un curso de milagros y que quería saber algo más sobre él. Aunque recibía solicitudes de personas con todo tipo de formación, las más habituales eran de educadores, psicólogos y gente orientada espiritualmente. Estas personas no solo estaban interesadas en los libros para sí mismas, sino también en relación con sus prácticas profesionales. La atracción hacia los libros por parte de este tipo de gente fue precursora de cómo serían las cosas en el futuro, porque a medida que el curso se extendía por el país, habría muchas solicitudes de practicantes de esas profesiones. Helen, Bill, Ken y Judy siguieron dedicando 3 tardes a la semana a reunirse, algo que ellos consideraban un deber sagrado. Uno de los temas que trataban con regularidad era el miedo de Helen a que alguien del hospital se enterase de lo que había hecho, porque a pesar de saber muy bien lo que decían las lecciones del curso, incluida la 48, en la que se afirma que no hay nada que temer, seguía sintiéndose muy amenazada por la idea de que alguien lo descubriera. De hecho, el que fuera cada día al hospital y funcionara de forma muy productiva a pesar de sus miedos, era un mérito de su capacidad profesional. Una tarde, en una de aquellas reuniones, Judy recibió una llamada de Jim Bolen, que estaba rebosante de entusiasmo. Relató a Judy cómo el curso le había ayudado a abrirse a muchas ideas que antes le producían mucho temor y que quería compartir este nuevo mundo lleno de dones con sus lectores. Por lo tanto, estaba examinando con su socio la posibilidad de ampliar el ámbito de intereses de la revista para incluir otros temas además de lo psíquico, y quería contarles que la idea que habían comentado en el pasado de cambiar el nombre a la revista ahora era más que probable. Que él sugirió espontáneamente cuando hablábamos del tema es el que hemos elegido para la nueva revista ampliada. ¿Quieres decir nuevas realidades?, preguntó Judy. Eso es, contestó Jim, que nos gustaría inaugurar el nuevo formato con la primera presentación pública de un curso de milagros. Cuando Judy, Helen, Bill y Ken se reunieron para preguntar sobre la idea de sacar un artículo en Nuevas Realidades, la respuesta que todos recibieron fue afirmativa. Helen, sin embargo, no se sentía muy alegre y comenzó a repasar su letanía de objeciones. Bill le aseguró que permanecería en el anonimato, que Jim no imprimiría nada que ellos no aprobasen y que el curso iba a acabar estando expuesto al público muy pronto en cualquier caso. De esta forma, dijo, sabremos que lo que se escriba será exacto y no sensacionalista. Una de las personas que había comenzado a trabajar con el curso en otoño de 1975
era un periodista de 30 años, amigo de Judy, llamado Brian Van Den Horst. Brian era columnista del Village Voice, un popular semanario neoyorquino especializado en noticias curiosas e informes de investigación. Judy y Brian se conocieron a principios de 1975, cuando él la había entrevistado mientras reunía material para una historia que estaba preparando sobre los fenómenos psíquicos. Aunque después de aquello no se vieron con frecuencia, hablaban por teléfono de vez en cuando y se habían hecho amigos. Cuando Jim Bolen preguntó a Judy si tenía alguna sugerencia respecto a un posible autor para el artículo sobre un curso de milagros en Nuevas Realidades, ella inmediatamente pensó en Brian. Sabía que había estado trabajando seriamente con el curso y que había experimentado muchos cambios positivos en sus relaciones. Aunque Jim no conocía a Brian personalmente, conocía su excelente reputación de reportero, por lo que decidió llamarle y hacerle la propuesta. La reacción de Brian a la sugerencia de Jim fue inmediata y entusiasta. Un artículo sobre el curso era algo en lo que realmente se podía meter a fondo y disfrutar. Con la ayuda de Judy, Brian hizo una larga lista de 20 personas, cada una de las cuales tenía una destacada reputación en su área de actividad. Entre ellas había educadores, psicólogos, hombres de negocios, escritores y un médico. El artículo se escribiría sobre algunos de aquellos personajes y su contenido trataría de cómo el curso había afectado sus vidas hasta aquel momento. Mientras Brian comenzaba a preparar su artículo, Jim Bolen llamó a Judy y le dijo que había decidido que querían incluir una extensa entrevista con ella en el primer número de la revista Nuevas Realidades. Venga ya, Jim, tu revista entrevista a gente como Richard Bach, no a Judy Scutch. Jim le explicó que aunque no lo reconociera, su trabajo en parapsicología había hecho que su nombre resultara muy familiar a los lectores de la revista y que un relato aparte acerca de su papel en la publicación del libro sería muy apreciado por los lectores de la revista. Dijo también que una entrevista de este tipo añadiría impacto al artículo que Brian estaba escribiendo. Jim tardó casi una hora y tuvo que utilizar su lógica más persuasiva para que Judy consintiera en preguntar a su voz interna qué debía hacer. Asimismo, Judy contó a Helen y a Bill el proyecto de Jim y ellos acordaron preguntar también. Para su sorpresa, la respuesta que recibió Judy fue un enfático sí, mientras que Helen y Bill escucharon una respuesta igualmente afirmativa. Entretanto, a primeros de mayo, la organización de Hugh Lynn Case, la Asociación para la Investigación y la Iluminación, envió el comentario sobre el curso. Esto es un extracto. Los 3 libros constituyen uno de los sistemas de verdad espiritual más destacables a los que se puede acceder hoy en día en el mundo de la metafísica. Es una obra de revelación del siglo XX, cuyo ámbito virtualmente no tiene límites. Quien quiera que busque a Dios y que haya estudiado la literatura metafísica, el nuevo pensamiento o los misterios de las religiones de Oriente u Occidente, debería leer un curso de milagros. Poco después de la aparición del comentario, la librería de la asociación pidió 50 juegos. Para Bill, esta era una de las señales por las que deberían tratar el tema de una nueva reimpresión del curso. De los 5.000 juegos que fueron impresos, quedaban unos 2.500, los cuales bastarían para los 6 meses siguientes si se mantenía el ritmo de la demanda. Pero, teniendo en cuenta la revista de la asociación y suponiendo que el artículo Nuevas Realidades tendría algún efecto sobre los pedidos, Bill sentía con claridad que debían encargar otra impresión. Una vez más, los pros y contras lógicos fueron estudiados. Obviamente, nadie tenía una idea exacta del efecto que tendrían el artículo y la entrevista en las órdenes de compra, pero Bill sintió que se podía esperar que fueran unos 1.000 los pedidos de los lectores
de la revista Nuevas Realidades. Bob pensó que aquella era una estimación muy optimista para una revista con una tirada de 14.000 ejemplares. Y después de la típica discusión infructuosa, preguntaron en su interior. Cada uno de ellos escuchó que se debían encargar otros 5.000 ejemplares. Pero Bill escuchó además que debían ser encargados de forma inmediata. Cuando Bob llamó para encargarlos, le contestaron que tardarían 3 meses en servir los libros. «Es perfecto», dijo Bob. «Esto nos pone a mediados de junio. No los necesitaremos hasta 2 meses después». Qué poco sabía entonces. Al final del artículo de Brian, la revista imprimió un recuadro con la información de cómo obtener el curso, y 5 días después de que el número fuera enviado por correo, la fundación comenzó a estar abarrotada de pedidos. Para Bob, esta fue la señal de que debía renunciar a su puesto de presidente de la sección de envíos postales, y la fundación contrató a una secretaria para gestionar los pedidos y la correspondencia, ya que ambos parecían ir en aumento. A mediados de junio, Bob vio que escaseaban los libros, el encuadernador estaba teniendo algún problema y los envíos se retrasarían de 4 a 6 semanas. No había otra cosa que hacer que procesar el correo y preparar las etiquetas hasta que fuera servida la segunda remesa de libros. Cuando los nuevos libros estuvieron listos a finales de junio, ya había más de 1.000 pedidos acumulados. Nadie podía creérselo. Una revista que tenía una tirada de 14.000 ejemplares era responsable de 3.500 pedidos en un periodo de 4 meses. Otra reimpresión de 7.000 juegos de libros, que fue encargada tan pronto como se recibió la segunda, llegó en octubre. Por entonces, los pedidos llegaban a un ritmo de unos 25 diarios y había una serie de librerías que habían solicitado poner el libro a la venta. La cuarta reimpresión de 10.000 juegos se sirvió en enero de 1978 y entonces se pudo abastecer a los libreros especializados en temas metafísicos. Evidentemente, la información sobre el curso se transmitía de boca en boca. 3 meses después de la edición de los artículos en Nuevas Realidades, se habían recibido pedidos de los 50 estados, así como de numerosos países del extranjero, entre los que se contaban Australia, India y Sudáfrica. Además, todos los días llegaban cartas de agradecimiento de gente que contaba cómo el curso ya les había ayudado a sanar relaciones que antes daban por perdidas. Para Helen y Bill, ese fue el momento de tocar fondo. Las cartas eran un premio a los 10 años que habían pasado recibiendo, transcribiendo y cuidando el material. Hasta el día de hoy, aún no se ha hecho ninguna publicidad remunerada del curso. Sin embargo, hay muchos profesionales que trabajan con él y le comentan en muchas de las conferencias que lo realizan regularmente. Así, un psiquiatra puede dirigirse a un grupo de salud holística o un psicólogo puede dar un seminario de transformación personal, describiendo cada uno de ellos la forma en que el curso ha influido en su vida. De esta manera, cada uno ayuda a extender el conocimiento del curso, que tal como uno de los conferenciantes afirma, es uno de los documentos más importantes del siglo. Capítulo 9. La historia detrás de un curso de milagros. ¿Tiene algún significado especial por sí misma? ¿O es simplemente el sensacional relato de algo extraordinario que ocurrió a 2 personas que de alguna manera pueden haber sido diferentes al resto de nosotros? El nacimiento del curso realmente puede ser considerado como un milagro tal como los describe el curso mismo. Ya fue traído a la vida a través de 2 personas que parecían estar atrapadas en una relación insoportable, que pidieron otra forma mejor de relacionarse, y unidos por ese propósito trabajaron en completa armonía. El nacimiento del curso ilustra de forma conmovedora uno de los
50 principios de los milagros del texto, que afirma: los milagros ocurren de forma natural como expresión del amor. Todo lo que viene del amor es un milagro. Y no cabe duda de que el amor total fue la base de esa faceta de la relación entre Helen y Bill. La Fundación para la Paz Interior ha recibido cientos de cartas de gente que describe cómo han cambiado sus vidas cuando empezaron a vivir según los principios del curso, es decir, cuando comenzaron a actuar desde el amor en vez de reaccionar desde el miedo. Cada carta es distinta y sin embargo es la misma. ¿Cómo funciona? Si describimos un incidente en la vida de una persona que intenta vivir de acuerdo a los principios del curso, podemos tener una idea de lo que significan los milagros y del tipo de ellos que se pueden esperar cuando uno realmente cree la explicación de la lección 77 del libro de ejercicios. Tengo derecho a los milagros. En 1975, el doctor Gerald Jampolsky, de Tiburon, California, tenía 50 años y era un psiquiatra de prácticas eclécticas y gran éxito profesional. Por ser amigo íntimo y socio de Judy, fue uno de los primeros que recibieron las fotocopias del manuscrito. Le llegaron en un momento especialmente apropiado, pues acababa de pasar por un traumático divorcio y estaba dándose la bebida. En medio de todo ello, había empezado a preguntarse cuál era su propósito en la vida y estaba reevaluando seriamente su forma de vivir y sus valores. Reconoció inmediatamente que este material podría suponer una alternativa mejor que el camino que había emprendido y en consecuencia ha estado trabajando con el curso desde 1975, con lo que su vida personal y profesional refleja su espectacular cambio. Jenny, tal como le conocen sus pacientes y amigos, es sin duda el más conocido de los médicos que han hecho una exposición pública del curso y usado sus principios sistemáticamente en su práctica profesional. Poco después de recibir el curso, Jenny fundó una organización no lucrativa llamada Centro para la Curación a través de la Correcta Actitud. En el centro se utilizan los principios de un curso de milagros para ayudar a los niños convalecientes de accidentes a cambiar la percepción sobre su enfermedad. Gran parte de los cuidados y terapias están basados en las lecciones del libro de ejercicios y casi a diario los niños se sientan juntos y hablan de cómo librarse de sus miedos para encontrar la paz. Un día, Jenny recibió una llamada de una madre cuyo hijo había sido víctima de un terrible accidente. Le contó que su hijo había sido atropellado por un tractor, había estado en coma durante 41 días y ahora, aunque estaba fuera de peligro, estaba ciego y tenía el cuerpo totalmente paralizado, excepto el brazo izquierdo. Está terriblemente deprimido, dijo. No sabemos qué hacer. ¿Nos puedes ayudar? ¿Dónde está ahora?, preguntó Jenny. En casa con nosotros, contestó la madre. Pero le van a trasladar a un hospital de Los Ángeles para intentar con él una terapia diferente. Aunque aquella familia vivía a 500 kilómetros al norte, Jenny escuchó que su voz interna le decía que debía ver a esta familia, por lo que voló a Eureka, alquiló un coche en el aeropuerto y condujo los restantes 100 kilómetros para poder estar con Joy y sus padres, solo para saber si podía ayudarles. Jenny, que sabía bien que el cambio vivido en su práctica médica y en toda su vida se debía a su compromiso con el curso, comenzó a compartir con la familia algunos de los conceptos del material. Explicó en detalle el significado de la lección 108, dar y recibir son en verdad una sola cosa, e intentó grabar en ellos el concepto de que ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo. Aunque todo te pueda parecer terriblemente desolador, le dijo a Joy, siempre es posible encontrar a otros a quienes ayudar. Y descubrirás cómo ayudarte a ti mismo cuando encuentres gente a la que puedas ayudar. Al día siguiente, Joy fue trasladada a un hospital de Los Ángeles y cuando Sherry telefonó a su madre para seguir el caso, ella le dijo
que los pronósticos no eran favorables. Sin embargo, unos 10 días más tarde, Jerry recibió una llamada de la madre de Joy. «Tengo que contarle un milagro», dijo, y comenzó a describirle cómo Joy se sentía tan deprimido a su llegada al hospital que pensaban que simplemente se iba a dejar morir. Estaba en un estado terrible y nada le podía animar. «Yo no sabía qué hacer», continuó. «Me quedé junto a su cama totalmente desesperada, intentando pensar cómo podía ayudarle. Y entonces, de repente me acordé lo que usted comentó sobre ayudar a otros. Lo único que se me ocurrió fue pensar en un niño de 2 años que estaba 5 camas más allá de Joy y que se había pasado llorando toda la mañana. Evidentemente estaba muy enfermo y las enfermeras no parecían poder ayudarle. De hecho, el niño parecía sufrir una regresión porque se asemejaba más a un recién nacido que a un niño de 2 años. Las enfermeras lo intentaban todo con él, lo llevaban a caminar, le daban palmaditas, pero no conseguían nada, y los lloros molestaban a toda la sala. Bien, sin pensarlo, fui a la cama del niño y sin saber casi lo que hacía, lo cogí en brazos, lo llevé a la cama de Joy y lo deposité sobre el pecho de mi hijo, con la cara hacia abajo, mientras seguía gritando y llorando. Por un instante Joy se asustó y se agazapó, pero de forma inmediata levantó la única parte de su cuerpo que podía mover, su brazo izquierdo, y puso su mano en la espalda del niño, comenzando a acariciarle y calmarle, hasta que cesó el llanto y el niño quedó dormido. Joy sonreía y el niño también parecía sonreír. Las enfermeras vinieron y contemplaron a los dos allí juntos y dijeron: «Es un milagro. ¿Por qué no se nos había ocurrido antes?». En unos días pusieron en marcha un nuevo programa en aquella misma sala, permitiendo que los niños se ayudaran entre sí. Toda la sala se volvió un lugar alegre. Inesperado, en absoluto, pues como el curso afirma, los milagros ocurren naturalmente como expresiones del amor. Los detalles, el hecho de que Joy recuperara finalmente el habla y las habilidades motoras, puede que no fueran previsibles, pero el desarrollo general de los acontecimientos no les pareció extraño a quienes estudian y practican las lecciones de un curso de milagros. El sistema de creencias del curso produce un estado mental en el que se espera que ocurran milagros, porque los milagros son naturales. Uno se puede preguntar, ¿qué es un milagro exactamente en el contexto del curso? Los comentarios de Bill han sido muy valiosos para muchos estudiantes. En ellos afirma: los 50 principios a comienzos del texto son pistas para tener la sensación de lo que es un milagro. Los 50 principios son un resumen de lo que dice el texto completo. Para mí, un milagro es simplemente la salida creativa a un problema. Cuando el curso dice: no hay ninguna clase de dificultad en los milagros, quiere decir que no existe ningún orden de dificultad en la resolución de los problemas, y como todos los problemas son el resultado de negar la existencia del amor, entonces la mejor definición de milagro es un cambio en la percepción que permite apartar los bloqueos a la conciencia de la presencia del amor. Quienes estudian el curso concluyen que lo que realmente están haciendo es aprender a percibir de otra forma. Deben desaprender un sistema basado en la creencia en la realidad física, pues el curso afirma que nuestra única realidad es el espíritu y nuestro conflicto viene de vacilar entre los dos sistemas de pensamiento. Una creencia mantiene que nacemos en cuerpos durante un breve tiempo para experimentar ciertas alegrías, dolores, felicidad o pena y finalmente morir. La otra creencia, la del curso, es que somos creados a imagen de nuestro creador, que es el espíritu. En realidad no somos cuerpos sino extensiones del pensamiento de Dios. Aunque nuestra herencia natural es un estado de amor,
Hemos elegido soñar que estamos separados de nuestro origen, y al hacerlo pensamos que hemos pecado. Nuestra culpa está basada en esa percepción errónea, y de ella proviene el miedo. Podemos aprender a liberarnos de ese miedo y deshacer nuestro equivocado sentido del pecado y la culpa solo a través de la práctica del perdón, porque perdonando a otros es como aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos. Y así nuestras ilusiones de separación pueden ser curadas. Como dice el curso, toda curación implica reemplazar el miedo por el amor. La voz que Helen oía dictando el curso, ¿era realmente Jesucristo? Tanto Helen como Bill creen que el material debe ser presentado por sí mismo, sin tener en cuenta su supuesta autoría. En lo más profundo de ella, Helen estaba segura de que la voz era la de Jesús, y sin embargo seguía teniendo sensaciones ambivalentes sobre el tema. Por mi falta de fe en Dios, no me gustaba lo que estaba copiando, y me sentía impulsada a atacarlo y probar que no era cierto. Por otro lado, pasé mucho tiempo no solo copiándolo, sino también dictándoselo a Bill, lo que demuestra que me lo tomaba en serio. Llegué a llamarlo el trabajo de mi vida, aunque seguía convencida de su falta de autenticidad, y me daba mucho miedo. Como señaló Bill, debo haber creído en él, aunque solo fuera por lo que me peleaba con él. Aunque sea verdad, esto no me aliviaba, y me encontraba en la situación imposible de no creer en el trabajo de mi vida. La situación era ridícula y dolorosa. Pero, ¿de dónde vino la inspiración? Evidentemente aquel tema era el último sobre el que yo hubiera esperado escribir, porque no conocía nada al respecto. Después de haber hecho la transcripción, supe que muchos de los conceptos e incluso algunos de los términos del escrito se encuentran en el pensamiento místico, tanto oriental como occidental, pero en aquel momento no tenía conocimiento de ellos. Tampoco entendía la tranquila pero impresionante autoridad con que la voz dictaba. Debido a la extraña e imponente naturaleza de su autoridad, me refiero a la voz con B mayúscula, no comprendo la autoría real del escrito, pero la combinación de certeza, sabiduría, suavidad, claridad y paciencia que caracterizaba a la voz hace que esa forma de referencia parezca la más apropiada. En distintos puntos del escrito, la voz misma habla de forma clara sobre el amor. Mis propias reacciones a esas referencias que literalmente me dejaron asombrada entonces fueron perdiendo en intensidad hasta llegar a un nivel de mera indecisión. No comprendo los hechos que condujeron a realizar el escrito, no comprendo el proceso y desde luego tampoco comprendo la autoría. Para mí no tendría sentido intentar explicarlo. Cuando un curso de milagros comenzó a ser transcrito por Helen, nadie podía prever el efecto que tendría en el mundo, pero parece claro que el material le fue dado a Helen y a Bill para un propósito más amplio que el de simplemente ayudarles a encontrar una forma mejor de vivir en el universo. Ha afectado ya a un número demasiado grande de vidas de una forma positiva para que hubiera sido dado por un motivo tan limitado. Y parece ser que a su tiempo y a su manera se extenderá allí donde sea necesario. Los conceptos del curso son tales que cualquiera que estudie el material seriamente debe encontrar que sus percepciones cambian, que cuando uno cree y sigue la realidad espiritual que propone, el único resultado posible es la paz mental. Porque cuando nos liberemos de todos nuestros miedos, seremos y sentiremos lo que en realidad somos, que es amor total. Entonces sabremos que realmente el viaje hacia Dios ha sido un viaje sin distancia. Epílogo. En 1977, a la edad de 68 años, Helen tuvo que dejar el hospital después de haber trabajado 2 años más que la edad normal de jubilación.
El 9 de febrero de 1981, casi 4 años más tarde, murió en la ciudad de Nueva York. Al año siguiente, en memoria de Helen, la Fundación para la Paz Interior publicó Los Regalos de Dios, la colección completa de la poesía de Helen, escrita en 1971 y 1978. Aunque la poesía no fue escrita exactamente de la misma manera que el curso, muchos de los poemas tienen la misma cualidad de inspiración que este. En 1978, Bill se jubiló anticipadamente y se trasladó a California, donde trabajó en una consulta privada y ayudó a escribir y editar algunos libros con Jerry Jampolsky. Murió de un repentino ataque al corazón el 4 de julio de 1988. Judy se trasladó a California en 1978. En la actualidad dedica la mayor parte de su tiempo a supervisar las diferentes traducciones del curso. En 1983, Ken creó la Fundación para un Curso de Milagros, que se dedica a enseñar los principios del curso y tiene su base en Roscoe, Nueva York. Los estudiantes del curso siguen formando grupos espontáneos y autónomos que se reúnen regularmente para comentar y estudiar el material. La Fundación para la Paz Interior no tiene forma de saber cuántos grupos de este tipo existen, pero se cree que hay más de 2000 en todo el mundo. En febrero de 1993, la primera traducción al castellano fue publicada por la Fundación para la Paz Interior. En diciembre de ese mismo año había otras 14 traducciones en marcha y las ediciones en lengua alemana, portuguesa y francesa listas para distribuirse entre 1994 y 1995.